cuál diapositiva había quedado para seguir, y me di cuenta que en realidad la última clase de él había sido la del lunes, cuando me di cuenta que hacen todas las discusiones de jueces, y que entonces la clase del miércoles me había tocado a mí y no había ido. Así que de verdad que les pido mil perdones. Me sentí demasiado mal, como esto fue recién, no tenía mucho sentido haberle escrito, porque si no el miércoles le habría escrito tan pronto me di cuenta. Así que de verdad mis perdones a todos quienes se conectaron el miércoles, a quienes se conectaron el miércoles y vieron que pasaban los minutos y nadie lo admitía de clase. Mi manera un poco de pedirle las disculpas es que cuando vi el control que preparó Constanza con Francisca, ayer lo encontré demasiado difícil, así que les pedí que pongan algunas preguntas un poco más fáciles, estaba muy difícil. Pero igual acá acuérdense que son de décimas extra estos controles, en el sentido que a los 5 mejores van a tener décimas extra, dependiente si tienen las 14 preguntas buenas, 13 preguntas buenas o solo 5 preguntas buenas. Así que siempre va a haber gente que obtenga, al menos 5 personas que obtengan esa décima extra. En el caso de hoy, el control de lectura, como bien saben, está basado en el texto de Bordalí, que iba muy parecido a clase. O sea, incluso si alguien no hubiera leído absolutamente nada del texto, hay gran parte de las preguntas que las debiese poder contestar con las clases. El resto no, porque la idea, como les decíamos, era que también tuviese algo de control de lectura. Dicho eso, son las 8:33. Les propongo que esperemos hasta las un minuto más a ver quién más se conecta. Hoy día son 14 verdaderos y falsos y subimos el tiempo. Gracias Simón. Espero que ese sea el sentimiento general, porque de verdad que me sentí muy mal. Y Solamente le pedimos que a la próxima nos mande un correo en la tarde por último. no, o sea, si hubiera sido consciente, Scarlett le aviso el día antes de seguro y no hago despertarse a ninguno. El problema fue ese, que fue absolutamente inconsciente porque eh, me mal agendé la clase. Por eso les pido de verdad mil disculpas. Veo, dado que hay una última persona que tenemos en la sala de espera, la hacemos entrar, Constanza, si te parece, y empezamos los 14 minutos del control. Sí, me parece bien, aparte hay prueba hoy día, así que no creo que se conecten mucho. Sí, súper. Entonces, éxito a todos y vayamos empezando. Ya aquí está el PIN para que lo ingresen en su teléfono o en su computador, como lo hicimos hace 2 semanas, por favor.
Tenemos 33 personas en la clase. ¿Se va a conectar alguien más al juego? Tenemos 24. ¿Hay alguien que todavía lo está haciendo? Andy, ¿te parece si esperamos hasta las 8:40 y lo tiro? Bueno, porque efectivamente hay harta gente que hay más gente conectada en el Zoom de la clase que en el Kahoot. A quienes están conectados a la clase no están conectados en el Kahoot, conéctense igual. En una vez tienen suerte y la chuntan en lo verdadero y falso. Tienen 50% de posibilidad de chuntarla cada una. Si fueron a clases, hay varias que ya deberían saber y en una de esas... hay gente que dice por... Tengo una pregunta, pensando en si a alguien le pasara eso mismo que acaba y si fuera que no se pudiera conectar. ¿Podría ir contestando en el chat preguntas? Estoy tratando de buscar alguna solución adicional. Sí, podríamos evaluarlo si tienen todas correctas, como con las 2 décimas, y si tienen como, ya que son 14, si tienen 12 o 13, le podríamos dar una décima. Exacto, eso es lo que podríamos hacerte pensando en lo que puso Isidora, que por tema de internet. Así que yo creo que para quienes les pase lo mismo, si es que quieren ir contestando en el chat, pero tratemos de hacerlo, estoy pensando para que no... bueno, veamos cómo funciona. Si funciona mal, vamos a ir tratando de buscar nuevas alternativas. Igual, como saben, esto es absolutamente voluntario y solo puede dar algunas décimas adicionales, pero no es el mecanismo verdadero de evaluación. Si te parece, yo creo que empecemos, ¿no? Levantó la mano. Sí. Sí, es que hay un sistema de votación en Zoom que creo que se podría utilizar. Sí, el problema que tiene es que es demasiado lento, porque significa que para cada pregunta tendríamos que ir copiando la pregunta con la alternativa. Fue la primera alternativa que pensamos cuando creamos esto, fue a través de esta encuesta, pero nos dimos cuenta que si no se haría eterno. Pero la opción que damos, si quieres, porque las preguntas deberían ir apareciendo en pantalla, anda mandando las respuestas, pero anda mandándomelas en el chat solo a Constanza o solo a mí, si te parece. Porque te pide el chat, uno puede escribir un mensaje directo a todos o solo a todos o directo a alguien, y si lo pones directo a uno de nosotros, podemos ir tomando nota. O sea, yo puedo jugar por Kahoot, Kahoot, pero me imagino que un mensaje para todos. Era puedo, ya. Si alguien le está pasando eso, nos manda la respuesta por privado y empecemos nomás con el Kahoot. Bueno, no se preocupen porque tenemos planeado hacer otras cosas para que puedan ganar décimas por si hay gente que tiene problema de internet o no le es compatible a veces conectarse a esta hora. Sí, exacto. Así que ya, vamos, éxito y empecemos con la de hoy. Suerte. Matías Buenchuk va ganando.
Montesquieu es un fiel creyente del absolutismo como forma de Estado. ¿Verdadero o falso? Me equivoqué, ya no lo puedo cambiar. Todavía hay posibilidades. ¡Ah! Matías, perdiste tu lugar. Está ganando Luna. En base a la opinión de Damasca, ¿el sistema de jueces continental ha dejado de ser un organismo burocrático? ¿Verdadero o falso? Se equivocaron harto. Luna sigue invicta. Excelente. La base de la legalidad se regula en el artículo 6.7 de la Constitución Política de la República. ¿Verdadero o falso? ¡Ay, que contestan rápido! Ya están listos. Sí, creo que fue un exceso poner el minuto. Muy bien. Valeria tiene todas buenas. Excelente. Si un juez no cumple una imparcialidad objetiva, ¿estamos ante una situación donde el juez no ofrece las garantías mínimas? ¿Verdadero o falso? Carolina Rubio va ganando ahora. ¿La base de la publicidad propende a la privacidad de los actos de los tribunales? ¿Verdadero o falso? Está peleado. Ahora está Trini Cabello. José Luis Sea sostiene que la función jurisdiccional es la que determina el órgano y no el órgano a la función. ¿Verdadero o falso? Uy, que le fue mal en esta. Oh, 7 jugadores acaban de dejar caer su racha de respuestas de 3. Oh, 8. A través del recurso de amparo, ¿se puede cumplir la función de control de carácter más específico? ¿Verdadero o falso?
Muy bien. Por regla general, los tribunales no pueden ejercer su ministerio de oficio. ¿Verdadero o falso? Uy. Acuérdense que decía, no pueden ejercer. La inavocabilidad es un principio de organización del Estado de tipo liberal que busca limitar y controlar el poder. ¿Verdadero o falso? Muy bien, ahora sí. Tini Cabello está imparable hoy día. Los jueces de letras son designados por el presidente de la República a propuesta interna de la Corte Suprema. No, chicos, decía de la Corte Suprema. Era de la Corte de Apelaciones, me di cuenta muy tarde. Sí. La base de la inexcusabilidad se aplica ni aún por falta de ley que resuelva la contienda. Uy, hay una compañera que está entrando recién, se perdió el cajón. Bien. A la Trini Cabello parece que ya nadie la alcanza. Oh, ya al menos décima asegurada y casi las dos. Ana Mandrei propuso la creación de la carrera judicial y el sistema de promociones en la Constitución italiana de 1947. ¿Verdadero o falso? Efectivamente creo que el tiempo que pusimos fue mucho, pero bueno, ya sabemos que para los verdaderos y falsos el tiempo puede ser menos y para las alternativas puede ser un poco más. Pero cuando Entonces, contestan todos se cierra igual. Sí, es verdad, es verdad. Y ahí estratégicamente hay que pensar si uno quiere más puntos por contestar antes o asegurar la respuesta y buscarlo. Eso no es malo, así cada uno puede tomar su estrategia. Uy. Constitución italiana de 1947. Ahí estaba la pillería. Oh, no, perdieron su racha 4 personas. A ver, está ahí última. vamos por la décima o las 2 décimas para ver quién sale primero. Un juez segundo. que durante el procedimiento ha decretado
Una medida cautelar, ¿podría haberse condicionado al momento de fallar? Algo súper importante que se discute mucho. ¿Qué pasó, chicos? Entonces, Pero ¿todos los jueces se ven inhabilitados? Lo más común es decretar medidas cautelares. ¿Tendríamos que cambiar a todos los jueces? Así, bueno, después antes de las pruebas van a haber ayudantías de resumen y ahí efectivamente la idea va poder ser aprovechar esto para repasar siempre antes de las pruebas. No, pero 11, 14, bien Trini, felicidades. Después Tanja 9 de 14, Sebastián 8 de 14, sí, ya el top 3 terminó, pero bueno, todos. Y el resto, o sea, no, ahí está, pero no, 9 de 14, ahí visto mal yo, dije, el tercero con 7 de 14 me había preocupado, no, 9 de 14 está bien. Estupendo, entonces, tú anotaste los mejores puntajes, ¿cierto? Para Sí. las décimas. Excelente. Sí, y estoy contando las personas que me la mandaron por interno. Ah, pero buenísima. Ya. Perfecto. Entonces, con eso como terminamos nuestro quiz semanal para efectos de ir controlando los repasos y ahora volvemos un poco a la materia de clases. Y déjenme entonces compartirles pantalla. Y ahora vamos a entrar de lleno en una de las materias más fundamentales del curso, que es el concepto de jurisdicción. Hasta ahora, lo que hemos visto de alguna manera ha sido un poco una preparación para terminar de entender el concepto de jurisdicción. ¿Por qué digo esto? Porque en las últimas clases hemos empezado a analizar las bases constitucionales del derecho procesal. Decíamos que el derecho procesal orgánico se encuentra sobre todo en la Constitución y el Código Orgánico. Luego empezamos a encontrar las manifestaciones procesales que estaban en la Constitución. Después de eso empezamos a hablar de las bases constitucionales del proceso y hablamos de una diferente cantidad de principios. Y entonces ahora vamos a entrar derechamente con una de las grandes instituciones que tiene este curso, que es la jurisdicción. La otra gran institución que estudiaremos a continuación de la jurisdicción es la competencia. Y cuando uno habla de jurisdicción, esto es bien importante decirlo, hay distintas acepciones de la palabra. Y por eso es que más de alguno cuando piensa en jurisdicción debe estar pensando en algo distinto o qué se vamos a entender por jurisdicción. Por ejemplo, todos quienes han visto alguna película que tenga algo que ver con detectives o policías en Estados Unidos ha escuchado a cada rato el concepto de jurisdicción, porque llega la FBI y le dice, oye, esta es mi jurisdicción, la policía no, esta es la mía. Y ahí tiene un poco un problema de quién tiene que hacerse cargo de esa investigación, de acuerdo primero, por ejemplo, con el ámbito territorial. Pero también pareciera muchas veces ocuparse como un sinónimo de competencia. No, yo tengo, el tribunal tiene jurisdicción para esto, como diciendo, todo tiene competencia, es el tribunal competente para hacer esto. Y vamos a ver que entre jurisdicción y competencia hay una relación, pero es más bien una relación de género-especie. Luego, también muchas veces se ocupa la palabra jurisdicción como un poder. Y efectivamente la jurisdicción es un poder. Cuando hablamos de los 3 poderes del Estado y pensamos en el poder judicial, el gran poder que tiene el poder judicial es el ejercicio de su jurisdicción. Pero veremos que el poder se queda corto,
porque la jurisdicción no es solo un poder, sino que vamos a ver, es un poder deber, y ya entenderemos por qué. Pero finalmente, cuando hablemos de jurisdicción, lo que nos va a resultar imprescindible tiene que ver con la función. Cuando hablemos de jurisdicción nos vamos a estar refiriendo a una función jurisdiccional, y por función jurisdiccional vamos a estar analizando la función que caracteriza al órgano, y no el órgano que la ejerce quien caracteriza la función. ¿Qué quiere decir esto? Que para efectos de entender lo que es jurisdicción, lo que nos importa es que alguien ejerza la función de jurisdicción más allá de si se trata de un tribunal o no. Entonces, puede existir un órgano que no sea un tribunal que haga ejercicio de la jurisdicción, y puede existir un tribunal que haga un ejercicio de una actividad que no sea jurisdiccional. Esto que les acabo de decir, de todas maneras, es sumamente controvertido por la propia Corte Suprema, porque vamos a analizar, no probablemente no hoy día, pero sí en las siguientes clases, que existen una serie de órganos administrativos que ejercen facultades jurisdiccionales. Todas las superintendencias ejercen facultades jurisdiccionales, vamos a ver, porque conocen, resuelven y hacen ejecutar los juzgados. Sin embargo, es discutible que para algunos que eso verdaderamente son ejercicios de jurisdicción, porque algunos tienen una tesis más restrictiva, que es que la jurisdicción solo la pueden realizar los tribunales de justicia, y vamos a ver que más adelante la definición lo dice expresamente, radicada exclusivamente en los tribunales de justicia, no obstante lo cual se le reconoce a órganos diversos a los tribunales que también puedan ejercer este concepto. Cuando uno va a las definiciones doctrinarias, existe una serie de definiciones que tienen distintos autores, donde lo importante es que cada uno en general pone el punto en alguna característica distinta. Por ejemplo, la teoría organicista dice la jurisdicción está relacionada con el órgano, entonces tenemos ejercicio de jurisdicción con cada acto emanado del Poder Judicial. Otros, como Chiovenda, dicen que la función estatal de la actuación de la ley mediante la sustitución de la actividad de los órganos de la actividad ajena. Pero déjenme saltarme estas y déjenme ir a la de la cátedra. ¿Por qué quiero ir a la de la cátedra? Porque esta probablemente es una de las definiciones más largas que hay, a la cual yo les voy a recomendar dos cosas. La primera, con el lápiz rojo la subrayamos y nos la aprendemos de memoria. Pero no solo nos aprendemos de memoria esta jurisdicción, sino que lo que vamos a hacer a continuación es poder ir analizando cada uno de los elementos de esta definición. Y si entendemos esos elementos, les prometo que terminar aprendiéndose de memoria esta definición, que parece bastante larga, es bastante más fácil de lo que parece. Entonces, ¿qué es la jurisdicción para los efectos de este curso? Vamos a entender por jurisdicción el poder deber del Estado, radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley, para que estos, dentro de sus atribuciones y como órganos imparciales, por medio de un debido proceso, iniciado generalmente a requerimiento de parte y a desarrollarse según las normas, según las reglas de un racional y justo procedimiento, resuelvan con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del territorio de la República. Esta definición, como pueden ver, tiene una serie de elementos. Es el poder deber del Estado, ahí hay uno, radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley. Dos, para que dentro de sus atribuciones y como órganos imparciales. 3, por medio de un debido proceso. 4, iniciado generalmente a requerimiento de parte. 5, y a desarrollarse según las reglas de un racional y justo procedimiento. 6, resuelven con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución. 7, los conflictos de interés de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del territorio de la República. Otro más. O sea, y cada uno de estos uno puede ir haciendo uno puede ir haciendo todavía una subdistinción, que es lo que iremos a hacer o haremos a continuación. Entonces, déjenme, como les decía, acá están todos los elementos, que va desde el poder deber hasta los conflictos de relevancia jurídica. Y esto es lo que vamos a ir analizando ahora, porque efectivamente cuando uno ve cada uno de estos elementos, va a lograr comprender mejor la jurisdicción. Entonces, jurisdicción, partimos diciendo, es el poder deber del Estado. Primera característica, es un poder deber. ¿Y por qué es un poder deber? Porque el ejercicio de la función jurisdiccional corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos en la ley, de modo tal que, dice la Constitución, reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda. Esto es lo que se denomina el principio de inexcusabilidad. Sometido un asunto al conocimiento del tribunal, el tribunal no puede dejar de fallar, está obligado a hacerlo. Y ya vimos en una clase anterior que incluso si no hay ley, va a tener que fallar de acuerdo a lo que los principios de equidad
señalen. Pero esto entonces es lo que permite decir que la jurisdicción no es solo un poder, porque no es que los tribunales tengan la facultad de conocer, resolver y hacer ejecutar los juzgados. Sí, evidentemente eso es una facultad, eso es un poder, porque significa el poder de resolver las causas y el poder de incluso de imponer por la fuerza el resultado de la causa. Pero debemos agregar siempre que este poder va de la mano de una gran responsabilidad manifestada en la forma del deber. Estamos frente a un principio de inexcusabilidad y por tanto el ejercicio de la jurisdicción es un poder y un deber al mismo tiempo para los tribunales. ¿Quiénes ejercen la jurisdicción? Decíamos en la definición, el ejercicio de la jurisdicción se radica exclusivamente en los tribunales establecidos por la ley. Y el origen de esto lo tenemos de nuevo en la Constitución. Recuerden el artículo 19, número 3, que ya lo hemos citado varias veces. Es un artículo clave porque es donde tenemos una serie de fundamentos constitucionales a propósito de las garantías allí establecidas. Y dice ese artículo que se asegura a todos los ciudadanos el hecho o la garantía que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley. Fíjense, nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley. Y luego dice el artículo 76, la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverles y hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos en la ley. Ahora bien, este concepto es un concepto amplio, porque lo que habla es de tribunales establecidos en la ley. Y los tribunales establecidos en la ley, por cierto, son los tribunales ordinarios, especiales y arbitrales, que analizaremos más adelante, pero también se involucran dentro de esto, y así lo ha reconocido la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, los órganos administrativos que ejercen jurisdicción. ¿Y por qué es tan relevante reconocer que los órganos administrativos que ejercen jurisdicción están para estos efectos dentro de los tribunales que señale la ley? Porque esa es la forma de poder exigir que tales órganos administrativos también deban cumplir con un debido proceso. Entonces, vamos recapitulando. Perdón que vaya retrocediendo, pero me parece que la mejor manera de que ojalá esta definición se les pueda quedar Andy, no solo... ¿Sí? no estás grabando. Verdad. Empezamos a grabar ahora. Excelente, bienvenido a clase, gracias por conectarse. Vamos a repasar en un segundo todo lo que hemos dicho, así que no, para el que lo quiera ver después, déjenme compartir de nuevo entonces pantalla y miren, justo apareció el concepto de jurisdicción. El concepto de jurisdicción es la gran materia de la clase de hoy. Gracias por recordarme, por poder grabarlo. Entonces decíamos que este concepto es importante no solo sabérselo de memoria, sino sobre todo entenderlo. Y por eso es que vamos a ir viendo elemento por elemento. Y hasta el momento hemos visto dos. Es el poder deber del Estado radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley. Es el poder deber del Estado, decimos, porque no solo es una facultad que van a tener los tribunales establecidos en la ley, sino también un deber de acuerdo con el principio de inexcusabilidad. Y esto está radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley. Esto en oposición a las comisiones especiales, porque dice la Constitución que nadie puede ser juzgado por una comisión especial, sino que debe ser juzgado por el tribunal establecido en la ley. Y dentro de los tribunales establecidos en la ley, tenemos tribunales ordinarios, tribunales especiales y tribunales arbitrales que analizaremos en clase, pero además tendremos también una serie de órganos administrativos que ejercen jurisdicción. Y estos órganos administrativos que ejercen jurisdicción, más allá de si son o no son tribunales, que podemos decir que no son, sí se le aplican las garantías de tal. Y por tanto van a estar sujetas en su debido proceso van a estar comprendidas o debiendo cumplir su debido proceso. Sigamos entonces con el tercer elemento de la definición, que nos dice cómo actúan los tribunales, y sabemos que la respuesta es actuando dentro de sus atribuciones, ¿no? Y acá nos va a meter al concepto de competencia que veremos más adelante, porque entre jurisdicción y competencia, ya hemos dicho, hay una relación de género-especie. Pero ¿cómo actúan los tribunales? Actúan en base a dos características que, conforme con lo que ya analizamos en las clases anteriores de las bases jurisdiccionales del proceso, deben actuar de manera independiente y de manera imparcial. Esto significa que deben ser imparciales, en el sentido que debe ser una persona distinta de las partes del conflicto, y por eso es que no solo una parte no puede ser juez y parte, sino que además tampoco puede ser juez de su familia, juez de sus amigos. ¿Por qué? Porque tiene que ser ajena a las partes,
pero también tiene que ser ajena al conflicto. ¿Y cómo es la forma en que uno puede controlar que un juez sea independiente e imparcial? A través de las causales de implicancia y recusación. Estas son causales que están establecidas expresamente en el Código Orgánico de Tribunales, que las veremos más adelante, y permiten a las partes poder solicitarle a los jueces: juez, le solicito su recusación porque a mi juicio usted está sometido dentro de estas causales. Y le permiten a la vez a los propios jueces inhabilitarse de un procedimiento cuando ellos mismos encuentran que han perdido su independencia o imparcialidad a propósito de carecer o de tener relaciones con las partes. Luego veremos esto con ejemplos concretos y podremos ir viendo cómo uno debiese hacer un escrito de recusación o cómo el juez pudiese inhabilitarse y cuáles son los efectos, aunque eso último ya lo deberían saber. ¿Qué pasa si un juez está inhabilitado para conocer de un determinado caso? ¿Qué normas tenemos que recurrir? ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan, y habíamos hablado de dos instituciones la semana pasada, si mi memoria no me falla, que eran importantes para saber qué pasaba, por ejemplo, si un ministro de Corte de Apelaciones no llegaba un día a la Corte de Apelaciones o estaba con problemas en el Zoom y no se podía conectar, o bien qué pasa con el juez del primer juzgado de letras civiles de Santiago, por ejemplo, si no puede... La subrogación y la integración. Exactamente, Tanya. Muy bien. Esas son las dos instituciones clave, porque lo que dice Scarlett es cierto, se busca otro ministro, pero la forma de buscar otro ministro es precisamente a propósito de las normas que dijo Tanya en relación con la subrogación y la integración dependiendo el caso. Pero lo importante siempre es asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces. ¿Cómo se ejerce la jurisdicción? Y acá es clave, el ejercicio de la jurisdicción debe ser en el marco de un debido proceso legal. ¿Por qué? De nuevo, porque el artículo 19, número 3, que ya lo citamos tanto que vale la pena casi que imprimirlo, dejarlo ahí al lado de la cama, saludarlo todas las noches, ¿por qué? Porque es clave. Y nos dice, toda sentencia debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Y vemos que la implicancia de cada una de sus palabras son muchas. Si toda sentencia, sea de un tribunal ordinario, tribunal especial, tribunal arbitral, de un órgano que ejerce la administración de la justicia, toda sentencia debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Y ojo, este proceso previo legalmente tramitado no es cualquiera, sino que es aquel que debe desarrollarse de acuerdo con las normas de un racional y justo procedimiento. Esta es la forma de poder relacionar el concepto de jurisdicción con el concepto de debido proceso, en el entendido que la jurisdicción va a ser el poder deber del Estado, radicado exclusivamente en los tribunales que establecen la ley, para que dentro de su competencia y previo un proceso legalmente tramitado de acuerdo con las normas de un racional y justo procedimiento pueda emitir una sentencia. Si emite una sentencia que no esté cumpliendo con esto, eventualmente uno podría decir, bueno, está haciendo ejercicio de su jurisdicción igual, sí, pero no está haciendo como corresponde. Y vamos a ver a lo largo de todo el ciclo de derecho procesal que en ese caso van a existir diferentes medios para impugnar esa sentencia que no fue dictada previo proceso legalmente tramitado. Luego, ¿cómo se inicia el proceso? Y esto es algo que nosotros ya debiésemos saber a propósito del principio dispositivo y a propósito de lo que decíamos, que los tribunales no pueden iniciar de oficio un procedimiento. Esto hay un latinaco que viene de la época del derecho romano: nemo iudex sine actore. No puede haber un procedimiento si no hay un actor. Acuérdense siempre del ejemplo del amigo de su familia que es juez, que escucha como ustedes le cuentan el caso del incumplimiento de contrato y él al día siguiente no puede empezar de oficio esa demanda contra el arrendatario que no ha pagado, por muy cercano que pueda ser con ustedes, porque se requiere que alguien ejerza ese inicio. ¿Y por qué? ¿Cuál es la institución que nosotros nos acordamos para poder poner en inicio en movimiento el poder jurisdiccional? Una institución que vimos hace varias clases ya. ¿Se acuerdan? No se amontonen. El chat está colapsado de tanto mensaje.
La acción, muy bien, Tiare. Efectivamente el concepto de acción, porque el concepto de acción, decíamos, es aquella posibilidad de poner en movimiento. Y entonces el concepto de acción y el concepto de jurisdicción están íntimamente relacionados, porque no tenemos jurisdicción si no hay acción. Esto lleva a que algunos dicen al final el derecho procesal no es sino la acción, la jurisdicción y el proceso, que en realidad son precisamente lo que vamos a estudiar a lo largo de todo este ciclo, la acción, la jurisdicción y el proceso. Pero bueno, profesor, ¿dónde consta esto del nemo juris sin actores? Lo tenemos en el Código Orgánico Tribunal, el artículo 10, que ya lo debiésemos tener destacado, pero si alguien no lo tiene destacado, lo va a destacar ahora. Porque dice, los tribunales no podrán ejercer su jurisdicción sino a petición de parte, salvo los casos en que la ley lo faculte para proceder de oficio. Pero decíamos que si bien más adelante estudiaremos cuáles son esos casos en que puede proceder de oficio, ninguno de esos casos en que puede proceder de oficio le permite iniciar de oficio un procedimiento. Le permite dictar, por ejemplo, la nulidad absoluta de oficio, la incompetencia absoluta de oficio, corregir de oficio errores procedimentales, pero nunca iniciar de oficio un procedimiento. ¿Cuál es el objetivo de la jurisdicción? El objetivo de la jurisdicción es claro: resolver los conflictos de relevancia jurídica con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución. Y esto lo podemos relacionar con la primera clase, hace mucho rato, cuando hablábamos del litigio, ¿no? ¿Qué era un litigio? Bueno, y litigio era era conflicto de intereses de relevancia jurídica. ¿Y cómo se resuelve el litigio? Decíamos, no hay autotutela. Las partes puede que lleguen a una autocomposición, pero puede que no lleguen a una autocomposición. Dice, entonces, prohibimos la autotutela. No se logró la autocomposición, tenemos la heterocomposición a través del proceso, porque el objetivo del proceso, y específicamente el objetivo de su función jurisdiccional, es la de resolver los conflictos de relevancia jurídica con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución. Acá hago un paréntesis relevante. ¿Se acuerdan que hace algunas clases, a propósito del artículo 76, decíamos que la actividad jurisdiccional va a tener tres grandes momentos: el momento de conocer, el momento de resolver y el momento de hacer ejecutar lo juzgado? Pero entonces, profesor, ¿por qué la definición nos dice la eventual posibilidad de ejecución? ¿Por qué es eventual la posibilidad de hacer ejecutar los juzgados? ¿Por qué no está presente en todos los casos? Y la respuesta es que hay una serie de casos en que no es necesaria la fase de ejecución. No es que no vaya a existir, sino que no es necesaria. Y entonces acá hago un pequeño paréntesis, porque las sentencias, de acuerdo con lo que se le solicita a un juez, pueden ser de tres caracteres distintos. Pueden ser sentencias meramente declarativas, pueden ser sentencias constitutivas, o bien pueden ser sentencias de condena. Las sentencias meramente declarativas son aquellas que reconocen un derecho preexistente a su sentencia. Por ejemplo, una sentencia que reconoce este contrato es válido. De alguna manera, ese contrato, si solo reconoce eso, quiere decir que no está haciendo nada nuevo, porque está reconociendo que un contrato es válido, pero el contrato en realidad viene existiendo de antes. Por tanto, no hay nada nuevo que ejecutar, porque lo único que está ocurriendo en ese caso es que se está decretando la validez de un determinado acto jurídico. Hay sentencias que son constitutivas, esto es, que constituyen una relación jurídica y que con ese solo hecho ya se dan por cumplidas. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, muchas veces en familia. Una sentencia que declara el divorcio es una sentencia constitutiva porque modifica la relación que tiene. En este caso, en la que era una relación matrimonial, ahora cambia el estado civil de una persona. Lo mismo los juicios de filiación. Pero una vez que ya en un juicio de filiación se determina la paternidad de alguien, o esa paternidad queda constituida por la sola sentencia que dice usted es padre de, y no es necesario una eventual fase de ejecución posterior, porque la sentencia es meramente, en este caso la sentencia es constitutiva, constituyó esa relación sin que sea necesario. Pero tenemos entonces sentencias meramente declarativas, en las que basta la declaración de la sentencia por la que reconoce un hecho previo, meramente constitutiva, en la que basta la sentencia, pero que ya no reconoce un hecho previo, sino que es un hecho que se constituye con la sentencia. Y también están las sentencias de condena, que es, por ejemplo, un caso de cumplimiento de contrato o un caso de responsabilidad extracontractual en que una parte puede ser obligada a cumplir con algo. Y en estas sentencias de condena, ¿va a existir siempre la fase de ejecución? Y la respuesta
es que tampoco va a existir siempre, sigue siendo eventual. ¿Por qué? Porque primero puede ocurrir que el demandado cumpla voluntariamente con aquello que se condena. Si cumple voluntariamente el demandado, que es obligado a pagar, que suele ocurrir muchas veces, entonces tampoco va a ser necesario siquiera realizar la fase de ejecución porque va a estar cumplida la sentencia. Pero a la vez existen determinados demandados respecto de los cuales no existe procedimiento de apremio y por tanto no existe posibilidad de ejecución a su respecto. ¿A alguien se le ocurre cuál podrá ser ese demandado respecto del cual no haya posibilidad de ejecución? ¿Quién será ese demandado que consta de ese privilegio especial? Ya, pues chiquillos, si está en la diapositiva. Que no le quise decir, pero está efectivamente está hasta la diapositiva la respuesta. Entonces, ahora que ya saben que está la diapositiva la respuesta, imagino más de alguien se va a atrever a decir quién es ese sujeto tan especial al que no se le puede iniciar un procedimiento de apremio para cuando se dicta una sentencia en su contra. ¿Quién tendrá ese privilegio El procesal? fisco. Efectivamente, muchas gracias, Anaís, el fisco. Y tengo otra pregunta, ¿y qué es el fisco? Esto dice saberlo por derecho constitucional. La tesorería por la ley tributaria chilena. Sí, y lo puedo decir un poco amplio, estoy de acuerdo, José, con la respuesta, el Estado. El Estado, cuando se habla de un sujeto patrimonial, cuando nos referimos al Estado en tanto sujeto patrimonial, nos referimos al fisco. Entonces, efectivamente, el fisco, lo que ocurre es lo que decía José, el fisco, a uno cuando el fisco no le paga, y inicia un procedimiento y condenan al fisco a pagar, uno no va a embargar los bienes del fisco, uno no le pide a un receptor que vaya a la moneda a embargar los cuadros, las mesas y a sacarlos a remate, sino que efectivamente los pagos por parte del fisco se hacen a través de un decreto y el que paga, dependiendo la naturaleza jurídica del órgano dentro del gran mundo del fisco, pero suele ser la Tesorería General de la República. Eventualmente, si es que los órganos pertenecientes a la administración del Estado son desconcentrados y descentralizados y tienen patrimonio jurídico propio, en esos casos pudiera pagar directamente el órgano, pero por regla general el que paga es el fisco. Entonces, el objetivo de la jurisdicción es resolver los conflictos de relevancia jurídica, acuérdense, conocer y resolver los conflictos con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución. ¿Por qué eventual posibilidad de ejecución? Porque solo la posibilidad de ejecución va a ser necesaria respecto de sentencias de condena, no así respecto de sentencias declarativas o constitutivas. Y aún respecto de las sentencias de condena, la posibilidad de ejecución es eventual porque existe la posibilidad también de que el demandado cumpla voluntariamente o bien existe la posibilidad también de que el demandado sea el fisco y entonces no existe un procedimiento de apremio para perseguirlo. ¿Cuáles son los límites de la jurisdicción? Bueno, la definición dice que es en el orden temporal, esto es contrario al orden secular, ¿no? Dentro del territorio de la República, aun cuando acá existen ciertas excepciones que van a estudiar probablemente en materia penal, que tienen que ver con la extraterritorialidad de la ley penal, para los efectos de este curso, quédense con que en general la jurisdicción tiene un límite territorial, no obstante lo cual van a existir excepciones de dos tipos. Excepciones de casos ocurridos en el extranjero que van a poder tener jurisdicción los tribunales establecidos en la ley. Perdón, perfecto, perdón, ahora sí. Entonces decía que hay una relación entre la jurisdicción y el territorio. La regla general es que los tribunales establecidos en la ley en Chile van a tener jurisdicción para todos aquellos casos ocurridos dentro del territorio de la República. Pero esta regla general tiene dos excepciones, o excepciones de dos tipos. Por un lado, casos que ocurran fuera de Chile, pero que vayan a tener jurisdicción los tribunales chilenos, y esto tiene que ver principalmente con la extraterritorialidad de la ley penal, que la van a analizar en derecho penal. Pero también ocurren que en ciertos casos que ocurren en Chile, que no van a ser o no van a poder ser conocidos por los tribunales chilenos, como ocurre con las denominadas inmunidades de jurisdicción. ¿Alguien ha escuchado lo que es una inmunidad de jurisdicción?
Yo no Nadie, sé. nadie, ¿no? Este Ajá. concepto tiene que ver, es un concepto propio del derecho internacional, particularmente del derecho internacional público, que tiene que ver con los privilegios o derechos que se otorgan los estados entre sí. Y esto significa que hay determinados agentes, pensando por ejemplo en las embajadas, que si bien están en Chile, se les reconoce una inmunidad de jurisdicción. Por tanto, uno en Chile en principio no puede traer a los a tribunales al embajador de un determinado país por los actos que cometa como embajador, porque se le reconoce una inmunidad de jurisdicción de que solo puede ser juzgado en su determinado país. Entonces, para efectos del derecho procesal, lo que me importa es que sepan la regla general que existe entre que la jurisdicción es para conocer de actos ocurridos dentro del territorio de la República, pero que existen dos tipos de excepciones, una para conocer actos fuera de la República, que la van a estudiar en derecho penal, y otra en virtud del cual existen ciertos actos ocurridos en Chile que tienen que ver con la inmunidad de jurisdicción, que no van a poder ser conocidos y que esto lo estudiarán en derecho internacional público. Entonces, volvamos a la definición, porque creo que con todo lo que hemos visto, ahora la definición debiese ser más fácil, ¿no? Dijimos, ¿cómo definimos jurisdicción? Es el poder deber del Estado, radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley, para que estos, dentro de sus atribuciones y como órganos imparciales, por medio de un debido proceso iniciado generalmente a requerimiento de parte y a desarrollarse según las reglas de un racional y justo procedimiento, resuelvan con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del territorio de la República. ¿Existe alguna pregunta en relación con esta definición de jurisdicción? Yo no algunos profes. Súper. Si es que alguien tiene, bueno, me puede interrumpir, dejarla en el chat. Bueno, alguien puede perdonar, había puesto en el chat que no lo había visto antes, lo de la inmunidad diplomática. Sí, la inmunidad diplomática es un tipo de inmunidad de jurisdicción. Está perfecto, Scarlett. Creo que había quedado claro cuando lo contesté, solo que no lo habíais visto, pero está correcta tu respuesta. Entonces, ya cualquier pregunta, podemos volver atrás. Pero ya sabemos qué es la jurisdicción. Veamos un poco las características de la jurisdicción. Las características de la jurisdicción. Es de origen constitucional, y esto ya lo debiesen saber, porque ¿en qué norma de la Constitución tiene origen la jurisdicción? Creo que sale en el capítulo del Poder Judicial. Efectivamente, capítulo que empieza con qué artículo, El artículo que nos pidió que nos acordáramos para siempre. Efectivamente, el artículo 76 es uno de esos artículos que el para siempre por ahora no se está cumpliendo mucho. Yo sé que cuando haya prueba se va a cumplir, pero ojalá no tengamos que esperar hasta ese momento para que el artículo 76 ya pase a ser el copiloto de usted en derecho procesal orgánico. Entonces, de origen constitucional, es un deber y un poder, una facultad para conocer, resolver y hacer ejecutar lo juzgado, pero a la vez un deber en virtud del principio de inexcusabilidad. Reclamada su intervención en forma legal, no podrán no hacerlo ni aún a falta de ley. Es un concepto unitario. No existen muchas jurisdicciones, existe la jurisdicción, existe una jurisdicción. Los tribunales que establecen en la ley están dotados de jurisdicción en general. No hablamos entonces de distintos tipos. Esto va a ser una diferencia porque cuando entremos luego a estudiar la competencia. Pero la jurisdicción es un concepto unitario y es indelegable. Y los tribunales establecidos en la ley no pueden ni delegar ni prorrogar la jurisdicción. La jurisdicción viene establecida en la ley. Y entonces solo los tribunales establecidos en la ley van a tener facultades jurisdiccionales, sin que sea posible otorgarle facultades jurisdiccionales de alguna manera o de alguna otra forma a quien no la tenga. Es una función pública, sí, acuérdense acá, de hecho están los poderes, tenemos 3 poderes del Estado, y uno de esos poderes del Estado te doy la palabra de inmediato, Scarlett, y uno de esos poderes del Estado tiene una función que es la función jurisdiccional. Por tanto, no solo es una función pública, sino que es una función pública esencial. Sí, Scarlett, ahora sí. Es que no entendí muy bien qué es improrrogable. Eso Improrrogable. es. Eso. Sí, ni un problema. Esto, perdón la respuesta mala que voy a decir ahora, pero la voy a terminar de entender en un par de clases más cuando veamos contiendas de competencia. Pero lo que ocurre es que la jurisdicción se le otorgó a los tribunales establecidos en la ley, y los tribunales establecidos en la ley no pueden prorrogar
O sea, esto es darle esta facultad jurisdiccional a otro órgano que no la tenga. Vamos a estudiar más adelante la competencia, que es un grado de jurisdicción específica. Si un tribunal es competente para conocer un caso, ese tribunal va a poder prorrogar esa competencia a otro tribunal. O sea, alguien que no tenía competencia, va a poder tenerla. Pero alguien que no tiene jurisdicción no va a poder tenerla nunca, porque quien tiene jurisdicción no la puede ni delegar, ni la puede prorrogar a otro. ¿Se entendió un poco más? Sí, ahora se entendió un poco más. Gracias, profe. Súper. Entonces decíamos, característica de origen constitucional, poder y deber, concepto unitario, indelegable, improrrogable, es una función pública. Su ejercicio es eventual. Sí, es eventual. ¿Pero por qué será eventual? Antes de decirlo yo. ¿Por qué es eventual el ejercicio de la jurisdicción? Es eventual porque... ¿Sí? Sí, por favor. Dependerá tal vez del evento en el cual a lo mejor haya transgredido la norma reguladora dentro del orden jurídico, ¿o no? Está sujeto al evento, ¿no? Efectivamente, está sujeto a que exista un conflicto de relevancia jurídica. Eso es lo primero. Si es que no existen conflictos de relevancia jurídica que resolver, evidentemente no va a haber jurisdicción. Pero Claro. además, también está sujeto al evento de que este conflicto no sea resuelto por algún método distinto, como puede ser un método autocompositivo que no requiera el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Porque si lograron celebrar una transacción, por ejemplo, las partes que estaban en conflicto, el ejercicio de la jurisdicción va a ser solo eventual. El ejercicio de la jurisdicción, lo hemos dicho también, corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos en la ley, y ellos son quienes no van a poder ni delegarla ni prorrogarla. Existe una parte de jurisdicción que tiene que ver con la competencia. Y la competencia va a ser el siguiente concepto de institución clave que estudiaremos en este curso, pero desde ya me importa hacer la siguiente relación. Todos los tribunales establecidos en la ley tienen jurisdicción. No todos los tribunales establecidos en la ley van a tener competencia para conocer de un caso específico. De hecho, solo un tribunal va a ser el competente para conocer de cada caso. Esto, insisto, lo vamos a terminar de entender cuando veamos competencia, pero es importante saberlo. Los tribunales, yo, si fuera tribunal, tendría jurisdicción respecto de, como concepto genérico, pero no necesariamente voy a ser el competente para conocer de un contrato de trabajo, de un conflicto civil o de un conflicto penal. Voy a ser competente para conocer específicamente de un tipo de casos nomás, y dentro de esos van a haber varios tribunales. Entonces, la competencia es el grado de jurisdicción que va a terminar realizando cada uno de los tribunales en el caso concreto. Por eso es que decimos que hay una relación de género, donde el género es la jurisdicción, y de especie, donde la especie es la competencia. La jurisdicción debe ser ejercida a través de un debido proceso, esto es de acuerdo con nuestra Constitución, que no ocupa la terminología del debido proceso, sino las normas de un racional y justo procedimiento. Se ejerce para resolver asuntos de orden temporal dentro del territorio de la República y resuelve conflictos a través de decisiones que tengan eficacia de cosa juzgada. ¿Y qué era la cosa juzgada que también vimos en clases anteriores? Que Es cuando como la inmutabilidad de la sentencia. Y se puede Perdón, que hacer estaban hablando dos personas, Scarlett y Tanya. Dale primero, Tanya, que terminaste, y después Scarlett. es como la inmutabilidad de la sentencia, que se puede usar como acción o excepción. Perfecto, Pero no puede revivirse procesos fenecidos. Perfecto. Varias cosas correctas en la definición. Déjame ver si Scarlett quería agregar algo más. No, sí, eso era lo que iba a decir, Frankie. Perfecto. Entonces déjenme acá darle un consejo de amigo y de profesor al mismo tiempo, pensando en las pruebas orales. Uno muchas veces cuando parte definiendo algo dice es cuándo o es cómo. Y de hecho una de ustedes dijo es cómo y la otra dijo es cuándo. Entonces yo no tengo ningún problema con que me definan así mientras estemos hablando en clase, ni mucho menos, pero como consejo, sobre todo para cuando vayan a tener pruebas orales, traten de buscar la palabra precisa del derecho. ¿Por qué? Porque hay hartos profesores, sobre todo algunos con más canas que uno todavía es joven, pero hay unos con más canas que en general no son tan receptivos. Entonces, cuando uno vea qué es la cosa juzgada, insisto, las respuestas son correctas y eso es lo que a mí me importa. Pero acuérdense, la palabra clave es un efecto, en este caso. Es un efecto de las resoluciones jurídicas en virtud de las cuales se convierten en inmutables y coercibles.
inmutables, y aquí viene lo que muy bien dijeron, tiene que ver con la excepción de cosa juzgada porque no va a ser posible revivir procesos fenecidos. Y coercibles tiene que ver con la posibilidad de hacer ejecutar lo juzgado incluso por medio de apremio. Entonces uno da lugar a la excepción de cosa juzgada y otro da lugar a la acción de cosa juzgada, pero en ambos casos estamos dentro de un efecto de determinadas resoluciones jurídicas. Esto que ahora lo vamos a volver a ver es algo que ya lo hemos dicho varias veces, que tiene que ver con los momentos de la actividad jurisdiccional. Y estos momentos de la actividad jurisdiccional, que tienen su origen en el artículo 76 de la Constitución, se refieren a las facultades de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La fase de conocimiento, como primera fase jurisdiccional, comprende conocer las pretensiones de parte del actor y de las alegaciones, excepciones o defensas que frente a ellas puede hacer valer el demandado y la realización de la actividad probatoria. Cuando estudiamos derecho procesal funcional, derecho procesal adjetivo, en los próximos semestres estudiaremos las distintas partes o distintas fases que tiene un procedimiento. Todas estas fases de los procedimientos, salvo por la dictación de la sentencia, son propias del momento jurisdiccional del conocimiento. Por tanto, cuando hablamos de que los tribunales establecidos en la ley tienen la facultad de conocer los conflictos, significa que tienen la facultad de conocer la demanda, de conocer la contestación, de conocer la prueba que se presente, de conocer las incidencias en relación con ese conflicto, de conocer todo el conflicto. ¿Para qué? Para que poder ocupar la segunda fase, que es la fase de juzgamiento, que es lo que caracteriza de alguna manera la actividad jurisdiccional propiamente tal, porque implica el resolver, implica la reflexión que tiene que existir por parte del juez, pero no solo una reflexión en el sentido de voluntad, de querer conectarse con el caso, no. Esto tiene que haber una valoración relevante. Esa valoración no es cualquier tipo de valoración, sino que es la valoración realizada mediante la aplicación de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque les va a ocurrir muchas veces, a los jueces les debe ocurrir, y a ustedes si desarrollan esa carrera judicial el día de mañana, dicen, ¿sabe qué? Este caso a mí me da toda la pena el demandante. El demandante me viene a contar una historia que su único bien es un inmueble, que no le pagan los contratos de arriendo, que le deben mucha plata, pero luego ni siquiera fue capaz de traerme el contrato de arriendo. Entonces, si no me trae el contrato de arriendo, ¿cómo yo voy a poder condenar a alguien por mucha pena que me dé el demandante? No puedo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer esta etapa de resolución, yo tengo que cumplir con un deber constitucional fundamental, que es parte esencial del debido proceso, que es la motivación de la sentencia. Yo voy a tener que fundamentar a través de las consideraciones de hecho y de derecho mi decisión, y voy a tener que decir, este hecho se encuentra probado de esta forma, a través de este medio de prueba. Y este medio de prueba me permite a mí jurídicamente concluir lo siguiente. Entonces, la sentencia de esa manera va a ser una concatenación de todas estas argumentaciones o consideraciones que va a tener que hacer el juez en su sentencia. De hecho, cuando uno lee la sentencia, esto lo vamos a estudiar más adelante, pero tienen tres grandes partes: la parte de los vistos, la parte de los considerandos y la parte de lo resolutivo. Los vistos está el resumen de todo lo que dijeron las partes. Los considerandos está toda la reflexión jurídica que realiza el juez para resolver, y lo resolutivo es la resolución en concreto que va a realizar el juez. Entonces, si bien la fase de juzgamiento se concreta en la fase resolutiva, esa fase resolutiva está dada o justificada en las consideraciones, que son fundamentales porque son las que permiten conocer las reflexiones que tuvo el juez y argumentaciones para decidir cómo lo hizo, y también permiten a quien no quedó conforme con la decisión poder interponer los recursos que correspondan. Y finalmente tenemos la fase de ejecución, que como dijimos es una fase eventual, porque va a estar sujeta a la eventualidad que se trata de una sentencia de condena y no una sentencia meramente declarativa o constitutiva, y va a estar sujeta también a que, siendo una sentencia de condena, no haya cumplimiento voluntario por parte del demandado, ni que el demandado sea el fisco que tiene un procedimiento propio y especial para cumplir con las sentencias. Déjenme únicamente iniciar esta lámina, pero lo vamos a seguir la próxima clase. La jurisdicción reconoce ciertos límites que van a tener que ver con el tiempo y el espacio, que tiene que ver entonces con la temporalidad de quienes pueden ejercer y cómo se ejercen los tribunales, y con el espacio, que era un poco lo que hablábamos antes, estos límites externos de inmunidad de jurisdicción, y con los límites internos de reglas de competencia. Entonces, dejemos la clase
hasta acá. Aprovecho de volver a preguntar si es que hay alguna pregunta en relación con la clase. No, entonces, sí, pues, muchas gracias, Isadora. Entonces, seguimos el lunes y me permito de nuevo y una vez más volver a pedirles disculpas por lo del miércoles. Les prometo que si alguna vez conscientemente sé que no voy a poder hacer una clase, voy a cumplir con lo que me pidió Scarlett de todas maneras y le aviso antes, pero como les dije, lamentablemente y con mucha vergüenza, derechamente me coordiné mal y error mío. Éxito en la prueba que tienen hoy de económico. Les quería preguntar si es que están teniendo alguna dificultad con alguno de los contenidos que ha pasado el Andy o el Seba para ver si quieren programar alguna ayudantía, si es que hay algo que no entienden o quieren que se lo explique nuevamente para que nos puedan mandar un correo y ahí yo con la María Francisca podemos organizar una ayudantía. Isadora. Disculpa, tengo 2 preguntas. La primera es, al final, el próximo viernes, ¿habrá evaluación o la evaluación en verdad es el trabajo? Sí, la evaluación es el trabajo y ya hoy día sí que sí subimos las reglas, pero las reglas son básicamente lo siguiente: va a ser un trabajo que va a tener un número determinado de palabras, que va entre básicamente las 6 a 10 páginas, donde nosotros les vamos a dar algún tema de investigación que va a tener que ver con el contenido de derecho procesal orgánico, en el sentido de qué función debe tener la Corte Suprema, qué pasa con el principio de independencia. Por esos temas van a ser absolutamente voluntarios, pudiendo ustedes elegir otros, pero no se los vamos a subir necesariamente hoy, sino entre hoy y el fin de semana, porque también lo que estamos recolectando es un seminario que hubo hace 2 días en el Instituto Chileno de Derecho Procesal, donde 4 destacados profesores, incluyendo uno de ellos, una ministra de la Corte Suprema, hablaron de estos temas, y les puede valer la pena escucharlos porque es que a propósito de ahí también les salen temas. Pero sí, la primera prueba entonces no existe y queda reemplazada por este trabajo. Sin perjuicio de eso, el Kahoot, esto es una primicia, pero se lo aprovecho a contar desde ya. El Kahoot del próximo viernes es un Kahoot acumulativo. Es un Kahoot acumulativo en el sentido que van a entrar todas las diapositivas de clases que veamos hasta la clase del lunes. Pero como es un Kahoot acumulativo, tiene la parte mala y la parte buena. La parte mala entra más materia, la parte buena es acumulativo también en décimas. Entonces, para los que tengan, los 5 mejores que tengan puntos, que estamos dando 1 décima, en el de la próxima semana va a ser 2 décimas. Porque entra especial materia. Pero yo les recomendaría como que ojalá todos lo preparen bien, porque es una oportunidad, entre comillas, bien gratuita, dado que la prueba que está establecer el calendario es la nuestra, igualmente deberían tener que estudiar Derecho Procesal. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo para ponerse al día bien, revisar todos los PowerPoint y así a todos les va bien en el Kahoot de la próxima semana? Punto tal que finalmente los 5 mejores se conviertan en casi todos, porque casi todos tienen casi todo bueno y así tienen 2 décimas extras. Pero entonces les subimos el trabajo cuya fecha de entrega también es una vez terminado el semestre, para que no se preocupen. Muchas gracias. Y como ven, la extensión tampoco va a ser mucha. Hay que hacer de 6 a 10 páginas más o menos. Pudiendo ser, probablemente ahí vemos iconos sin bibliografía, pero lo que nos importa es que ojalá puedan levantar algún problema. Si Dicho lo eso, desean, cuando les suben las instrucciones y si es que hay contenidos que no sepan, podemos hacer ayudantías de ambas cosas, explicarles cómo pueden desarrollar su trabajo, si tienen dudas. Y respecto a alguna materia, simplemente pueden hablar entre ustedes, coordinar y nos mandan la información y ahí vemos una fecha que sea compatible para todos. Yo creo que la otra semana no desean porque creo que deben tener como 3 pruebas, al igual que yo. Exacto, sí, pero después de eso, sobre todo porque una de las cosas buenas que era mantener esa ayudantía es que Constanza y Francisca también nos han ayudado un poco en tener material bibliográfico que les pueda servir. Entonces los van a poder enviar, les van a poder dar nombres de autores, van a poder discutir algunos temas y sobre todo, lo que también decía Constanza, la forma. La forma cuando uno está recién empezando la carrera puede no ser tan fácil hacer trabajos, pero es importante desde ya irla adquiriendo, porque al final el trabajo de un abogado se va a manifestar principalmente a través de Word, a través de escritos, a través de informes y memos a los clientes, o a través de recomendaciones. Entonces tenemos que saber desde ya empezar a ir escribiendo. Así que sí, aprovechemos la próxima semana quizás para dejarla coordinada para la semana subsiguiente, por ejemplo, una primera de este tipo de ayudantías, y ahí obviamente ocupamos los canales internos para poder
hacerlo. Éxito de nuevo en su prueba y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien. No, Gracias. profesor, muchas gracias. Chao, que les vaya Gracias. bien. Chao. No, profe. Gracias, igual.